que el parcial 1 y parcial 2 vamos a tratar de hallar la salida, pero le vamos a agregar temas reales. Es decir, si yo voy a hacer una transmisión de algún partido, por ejemplo, yo tengo que considerar algunas variables. O sea, hasta ahorita digamos que todo es lineal, por ponerlo en un sentido. ¿A qué me refiero con eso? Que bueno, yo prendo un transmisor, tengo un receptor en el camino y en el medio hay un medio. Pero sabemos que en la práctica, y como siempre se lo he dicho, en la práctica hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si transmito de manera satelital un partido y llueve? Entonces tengo que considerar la potencia que voy a usar. Tengo que considerar el medio que voy a usar para la interferencia por cosas climáticas, ¿okay? Efectos climáticos, perdón. Y además tengo que ver cuánto es el costo que voy a meter, cosas que yo no puedo controlar. Hay cosas que puedo controlar y hay cosas que no puedo controlar. Y de ahí metemos el tema de la probabilidad y la aleatoriedad. ¿Ok? Entonces, si se va la luz en una ¿cómo se dice? En una transmisión, o si la celda que está allí se la robaron, o cosas así por el estilo que yo no puedo controlar. Entonces ahí metemos las probabilidades. Matemáticamente hablando, las probabilidades, bueno, usamos algunas herramientas que ustedes conocen, ¿ok? La función generadora de momentos, la función de densidad de probabilidades, función de distribución acumulativa, el espacio muestral, variación estándar, varianza, promedio, media, etcétera, 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 ¿ok? Que le vamos a dar algunos números, pero en ciencia los ejercicios que vamos a ir viendo para el tercer parcial van a ser exactamente lo mismo, ¿okay? Que vimos en el segundo y tercer parcial, en el segundo y primer parcial, donde vamos a usar cosas de tiempo, ¿okay? Vamos a usar cosas de frecuencia y o combinación de ellas, ¿okay? Y un par de funciones que sí vamos a meter aquí, que son la D, que vamos a ver al final, y vamos a ver la función de autocorrelación para que funcione, ¿okay? Entonces, este tipo de cosas, para eso esta primera clase, digamos que recordar o poner notaciones que nosotros vamos a utilizar aquí, y luego entonces vamos a proceder a hacer los ejercicios. ¿Okay? Por eso digamos que es un poco corto la materia, porque se supone que ya lo del primero está claro, ya lo del segundo parcial está claro, y vamos a simplemente agregarle a esos ejercicios probabilidades. ¿Okay? Entonces, hablamos de la FDP, función de densidad de probabilidades, FDA, función de distribución acumulativa, espacio muestral o universo. Por ejemplo, si estamos hablando del lanzamiento de un dado, el espacio muestral, digamos el universo completo, las 6 posibilidades que tengo es que salgan 6 caras. Si hablamos de una moneda, son 2 caras, y así sucesivamente. ¿Okay? La prueba o experimento, eso se llama experimento, mayormente lo vamos a llamar experimento, son cada vez que yo realizo, digamos el lanzamiento en este caso de un dado, o sea, cada vez que lanzo el dado, eso lo vamos a llamar nosotros experimento o prueba, ¿okay? Hasta que tengamos un resultado. ¿Okay? Calcularemos entonces algunas probabilidades. Vamos a usar también la misma tablita de probabilidades, vamos a dibujar esa curva de la normal, etcétera. Todo ese tipo de cosas lo vamos a manejar en este parcial. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de la primera función de probabilidades, que nosotros la vamos a representar como f de x, ¿okay? O f de a, vamos a hablar de ella como la f de a, que no es más que la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor determinado. ¿Okay? Ya ustedes la conocen. Aquí no vamos a usar, digamos, se me olvidó el nombre, en probabilidades, cuando utilizábamos algunas distribuciones en particular que tenemos que identificar, o sea que del lado izquierdo no vamos a tener nada, no vamos a tener ningún valor, mientras que del lado derecho el mayor valor que vamos a poder obtener es 1. ¿Okay? Como les decía, es positiva, vamos a tener un valor que va entre 0 y 1, no hay un mayor valor que eso que están allí, o sea, lo vamos a tomar en cuenta. Es una función creciente, ¿okay? Es una función que va creciendo, no es una función que va, digamos, haciendo algunos picos, no, sino que es creciente desde el momento donde nosotros vamos a empezar a estudiarla. Si estamos en una intersección de dos valores, siempre será, en el caso de que x2 sea mayor, ¿no? Por ejemplo, será, si esto es de 1 a 3, por ejemplo, entonces tomaremos primero el mayor menos el menor, o sea, la FDA, digamos, evaluada en ese valor, porque si no daría negativo, ¿no? O sea, a lo mejor empezamos a hacer una recta de área negativo, tenemos que hacer acá la combinación para que nos dé positivo. ¿Okay? Vamos a tomarla por la derecha, ¿okay? Es continua del lado derecho, del lado izquierdo ni siquiera a lo mejor existe o hay valores, pero tienen que ser positivos.
¿Okay? Eso lo haremos con los ejercicios. Si lo dibujamos de manera continua, es una función como decía creciente que vale 0 para valores menores que 0. ¿Okay? Y desde 0 en adelante hasta el mayor valor que vale 1. ¿Okay? Si estamos hablando de una variable discreta, esto lo vamos a ver en señales discretas. No me toca a mí, pero bueno, se las presento para que por lo menos vean la diferencia. ¿Okay? La variable discreta simplemente pues hablamos entonces de señales binarias, geminarias, no sé qué, bits y todo ese tipo de cosas que lo van a ver ustedes en materias más adelante. Simplemente, bueno, este valor digamos que no lo incluimos, por eso tiene estos, digamos, estos punticos, no los incluimos, ¿okay? Porque se supone que es la continuidad para otro punto dentro del plano. ¿Okay? Si hablamos de la función de densidad de probabilidades, ¿okay? Estamos hablando entonces de la derivada de aquella que está allá. ¿Okay? Simplemente derivamos aquella, obtenemos la f de p, ¿okay? Que es la más utilizada. ¿Okay? La f de p, y entonces cumple con todas aquellas propiedades más algunas propiedades que fueron las que copié allá. ¿Okay? Entonces estamos hablando de una f de xx o f de p de variable continua. ¿Okay? Estamos hablando por ejemplo de Rayleigh, que es una de las distribuciones. Estamos hablando de Gauss, que es otra distribución. Estamos hablando de uniformemente distribuida, que ya la vamos a hacer ahorita en un minuto. ¿Okay? Entonces tenemos aquí la curva de Gauss, la campana, perdón, de Gauss. Puede representarse como una f de p de una variable continua, y discreta se representa como un delta, ¿okay? Donde el peso del delta, ¿okay? O el área de ese delta, será el valor de la probabilidad. Si hablamos por ejemplo del lanzamiento de un dado, de la f de p, cada uno de los valores de x estará puesto por las caras del dado, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y los pesos de estos deltas serán, por ejemplo, 1 entre esa probabilidad, 2 entre esa probabilidad, perdón, un sexto. ¿Okay? Todos valían un sexto para que cuando lo sumes todos, te den el 6 sexto, que es el valor de 1 que te tiene que dar. ¿Okay? Entonces aparecerían 6 deltas de este lado en el caso de que estemos hablando del lanzamiento de un dado. ¿Okay? La f de p, con estas propiedades que están acá, ¿okay? Es un valor positivo, ¿okay? Porque si estamos hablando de probabilidades, no puede haber valores negativos. La integral de la f de p nos dará el valor de la probabilidad, y el valor mayor que puede tener la probabilidad es mayor es 1, no hay mayor valor, no tenemos 1.1 o tenemos menos 0.5, ¿okay? Sino que simplemente el mayor valor es 1. Y si volvemos a hablar de dos valores interceptados, tenemos exactamente lo mismo que tenemos allá, o la integral de x1 a x2, para que cuando derivemos obtengamos esto, y así sucesivamente conforme vayamos avanzando. ¿Okay? Entonces vamos a dibujar las dos distribuciones que vamos a utilizar nosotros. ¿Okay? Vemos algo de promedios, que simplemente copiar algunas cosas y le entrego los porcentajes. ¿Okay? Nosotros deberíamos terminar la materia, como lo dije en las clases pasadas, deberíamos terminar la materia a más tardar, dándole un poquito lento, completo. Deberíamos terminar la semana próxima. Vamos a hablar del jueves, por poner algo. ¿Okay? A partir del jueves, estaríamos hablando de semana 13, tendríamos 3 semanas para resolver puros ejercicios. ¿Okay? Vamos a destinar por lo menos una semana, 2 clases, donde los ejercicios los van a hacer ustedes. Es decir, cada uno, todos van a hacer todo el módulo 7. Digamos que usted se tiene que, aprender un ejercicio de esos y venir y presentarlo a la clase. Simplemente no importa que no se equivoque o algo, simplemente trate de elaborarlo bien, o sea, aprendérselo bien. Y eso le valdrá a la persona que presente 1 o 2 puntos en los parciales anteriores para tratar de acomodar un poco la cosa. ¿Ven? Entonces, eso lo discutimos cuando nos toque. ¿Okay? Sobre todo para ayudar a las personas que les falta un poquito para llegar al 7 y pico, o a las personas que sí están un poquito más graves y les falta eso. ¿Cierto? Si quieres, empecemos por esas personas que les falta un poquito más. ¿Okay? Ya ellos saben quiénes son, ustedes tienen las notas, para que suben un poquito más ahí la nota, y traten entonces de que todos cuando presentemos estemos un poquito más nivelados. A lo mejor 2 puntos no es mucho, o 1 punto no es mucho, pero sí puede ayudar bastante en el parcial. ¿Okay? Ahí vemos dónde nos conviene poner esos puntos, si en el parcial que vale más o en los otros para tratar de sumar. Ahí vemos, yo después lo acomodo cuando esté listo la materia, y el jueves que viene posiblemente hablaremos de eso. Miren que
presenta la semana que viene, yo hago una lista donde obviamente vamos a tener un orden, porque si no todos van a venir a presentar el mismo ejercicio. ¿Okay? Entonces hacemos una lista, yo la publico en un drive de Google, por ejemplo. Entonces, bueno, yo soy Kevin Rojas y voy a hacer el parcial del 2019, problema 1, no sé, poner algo. ¿Okay? Entonces usted ahí va poniendo eso y lo presenta aquí en la mesa. No importa que no lo sepa al 100%, pero por lo menos me va a servir para estudiar y aquí lo vamos resolviendo entre todos. Simplemente con el pararse aquí y hacer algo en particular, que ya tendrías los puntos que necesitas. Dígame. ¿Ya explicar el ejercicio? Claro, no vas a copiar ya.